arranca su Triple Play semanal con Humberto Acosta por Unión Radio. Amigos, bienvenidos a su Triple Play semanal por Unión Radio. Les habla Humberto Acosta. Hoy vamos a tener otro invitado especial, como todos los invitados que tenemos semanalmente. Nada más y nada menos que Urbano Lugo, uno de los grandes lanzadores de nuestro béisbol profesional, a quien vamos a darle desde ya las buenas tardes. Y antes agradecerte que te hayas tomado la molestia, Urbano, de estar aquí con nosotros. No, bueno, Humberto, gracias a ti y a Julio también por haberme hecho el contacto, y es un placer para mí, bueno, siempre estar aquí contigo, y verdad que es un honor compartir siempre contigo. Mira cómo vamos a empezar esta entrevista, Urbano. En tu carrera, tú tienes una marca, por decirlo así, singular, y es el no-hit no-run que tú le propinaste a los Tiburones de La Guaira. Y no podía ser de otra manera, porque ese no fue un no-hit no-run común y corriente. Eso fue un no-hit no-run que le dio al Caracas, fue un no-hit no-run en medio de una final. Le informamos a quienes estén escuchando por primera vez lo que ocurrió ese día, en medio de una final, como no ha ocurrido en ninguna otra oportunidad en nuestro béisbol. Además fue un juego que le dio el título a los Leones del Caracas de esa temporada 86-87. Y la guinda de la torta de ese no-hit no-run es esa formidable casualidad entre Urbano Lugo hijo y Urbano Lugo padre, que también lanzó un no-hit no-run frente a los Tiburones de La Guaira en el mismo escenario del Parque de la Ciudad Universitaria y con el mismo receptor, Baudilio Díaz. La pregunta que yo te quiero hacer para comenzar es, vamos a extraer caprichosamente ese evento. ¿Qué escogerías tú en una carrera tan larga como la tuya como algo singular que recuerdes con mucho afecto, con mucho cariño, con mucha satisfacción? Bueno, aparte del no-hit no-run, Humberto, yo creo que el último juego cuando me retiré, ya lanzando contra Cardenales de Lara, que lancé una blanqueada de 14-0 también, porque fue mi último partido en el béisbol profesional. Y como dices tú, la mayor connotación que ha tenido lo que ha sido la carrera de Urbano Lugo ha sido el no-hit no-run, porque sí, todo el mundo o lo vio, lo escuchó, o estuvo en el estadio presente. Yo digo que en las actividades que yo hice, en las clínicas, en los estados que estuve, la gente me decía, yo estuve en el estadio, y yo empecé a anotar para ver cuánta capacidad había para esa época. Pero es bonito porque la gente se sigue recordando, claro, y es bastante gratificante para uno como pelotero de cerrar un campeonato con un no-hit no-run. Es el único que existe de muchos que se han dado aquí en Venezuela, en haber emulado a mi padre en ese momento, de que haya sido Baudilio también, que sea padre e hijo con el mismo catcher, como dijiste tú, contra el mismo equipo, el mismo mes, 14 años de diferencia. Mi padre fue un 6 de enero, el mío fue un 24 de enero también. Fíjate tú que ha pasado ya más de 25 años del tuyo, y este año se cumplen 30. Este año se cumplen 30, claro, estamos en el año que viene, en enero del 2017. Exacto, en esta temporada. Pero en todo caso, lo que quería señalar era que la importancia que tuvo, el aura que tiene, ha trascendido en el tiempo, y hay fanáticos que probablemente no habían nacido en ese momento y ya tienen nociones de lo ocurrido. Urbano, tú firmaste para jugar béisbol profesional con los Leones del Caracas, y volviendo con tu papá, Urbano Lugo padre, uno se pregunta, ¿no podía firmar con otro equipo? Pregunto. Fíjate si no fuera el Caracas, claro, tomando en cuenta que tu papá jugó béisbol con el Caracas también. Bueno, el primer equipo que me vio en el profesional fueron Cardenales de Lara. ¿Cómo te dejó salir Cardenales de Lara? Epi Guerrero, que en paz descanse, y Domingo Carrasquel. Nos invitaron a Barquisimeto, fui con mi padre, nos quedamos un fin de semana, hicieron un juego de exhibición, lancé 5 innings, lancé muy bien, no me hicieron carrera, pero entre Domingo y Epi dijeron que estaba muy joven. Mi papá dijo, bueno, no hay ningún problema, regresamos otra vez a la capital. Yo seguía jugando béisbol AA en esta época en el equipo Inos, que mi padre era el coach de picheo, estaba Cantebé en esa época, estaba Chalao Méndez. Ay, yo no sabía que tú habías lanzado béisbol AA. Sí, después de haber terminado el juvenil en el año 80 en Ciudad Bolívar, cuando me vine para acá, para Caracas, hicimos el béisbol AA 6 meses. El Loco Torres le había hablado a Oscar Prieto padre, que en paz descanse también, que ahí estaba el hijo de Urbano Lugo, y bueno, nada, me llamaron, hicieron las conexiones para verme. Fuimos a hacer una sesión de bullpen en
en el Universitario. Y estaba también en ese momento Willy Paffe, que era de los Medias Rojas de Boston. Por casualidades de la vida, pero bueno, nada, hice mi bullpen. En el momento que terminé, Oscar Prieto, padre, que en paz descanse, dijo, bueno, vamos a firmarlo. Y le dijo a Loro, el número que usó su padre, quiero que lo use su hijo. Willy Paffe no me firmó en ese momento porque, bueno, creo que no había llegado a 90 millas, porque estaba consistente entre 88 y 89. Y Pompeyo trabajaba también con Caracas en esa época y era scout de los Angelinos de California. Pompeyo me vio, habló con Larry Himes, que en ese momento era el jefe de scout a nivel nacional, pues, y entonces vino para acá y también llegamos a firmar y bueno, tuvimos la suerte y la dicha de empezar con el Caracas y terminar con el Caracas siguiendo los pasos de mi padre también. Toda la carrera con los Leones. Todos los 17 años que estuve fue con los Leones, exactamente. Amigos, estamos conversando con Urbano Lugo, uno de los grandes lanzadores, más destacados lanzadores de nuestro béisbol profesional, con pasantías en las grandes ligas y en la liga local, por supuesto. Urbano, ¿y dónde queda Falcón? ¿Dónde queda tus historias de Falcón? Donde tenemos entendido, tú dirás si es así o no, emerge Urbano Lugo como pitcher, y ni que hablar de tu papá también, por supuesto. Claro, en mis padres, bueno, divorciados, mi papá vivía aquí en Caracas, nosotros estábamos radicados en Falcón. Había un señor ecuatoriano. Pero perdón, ¿dónde naciste tú? En Punto Fijo. En Punto Fijo. Y vivíamos allá y había un señor ecuatoriano que era dueño de varios equipos de los criollitos de Venezuela, el señor Pachay, que me dio la oportunidad, pues, o se le sacó el permiso a mi madre para yo poder jugar béisbol. Él me iba a buscar a la casa y me llevaba a la casa. Esa era la condición que le había puesto mi mamá. Y bueno, ahí fue donde me fui desarrollando con el señor Pachay en los criollitos de Venezuela. Empecé a jugar infantil. En esa época estaba conmigo Edgar Naveda. Uh-huh. Estaba Jacinto Villavicencio, que jugó aquí en el béisbol AA aquí en Venezuela, aquí en Caracas. Justiniano Martínez. Estaba Edgar Petit, que para mí ha sido uno de los mejores jugadores que ha tenido la península de Paraguaná. ¿Y nunca jugó béisbol profesional? Y no firmó. Era como un vitico. Center fielder. Pichaba. Bateaba. Corría. Hacía de todo. Y yo no sé por qué no pudo firmar al profesional. No tuvo la suerte. Y todavía juega de veterano y lanza sus curvas ahí que todavía se han mantenido. Pero cosa del destino, pues no tuvo la oportunidad. A lo mejor en esa época era más difícil que ahora. Ahora hay muchos scouts a nivel nacional y tienes más oportunidades de firmar. Y bueno, nada, nos desarrollamos ahí, llegamos al juvenil. Cuando representamos a Falcón en el año 80 en Ciudad Bolívar en los Juegos Nacionales, yo lanzándole a Distrito no-hit-no run en el 9º inning 2-out. Uno de los Escobar, no recuerdo el nombre, con 0 bolas y 2 strikes, le lancé una recta pegada, metió la rodilla, el umpire no lo vio, me cantó de horn, me dieron triple y me dejaron en el terreno. Después del desbol. Después del desbol. 0 bolas y 2 strikes. Con un picheo eliminábamos a Distrito y ganábamos nosotros bronce para Falcón. Ah, imagínate tú. Las cosas del juego. Cosas del juego. Sucede. Un picheo, bueno, que era bueno. Pero bueno, parte de la historia y el béisbol se escribe en esa forma. Terminó el Nacional. Mi papá habló con mi mamá para que yo viniera aquí a Caracas a jugar béisbol AA, porque había más posibilidades para firmar al profesional, para ser visto aquí en Caracas y continuar los estudios aquí en la capital. O sea que ustedes, hablando de la familia Lugo, habían decidido que tú jugaras béisbol profesional. ¿Eso llegó a discutirse en la intimidad de la familia o empezó a surgir de repente? No, sino que me gustaba. ¿Te gustaba? ¿Tú no tenías duda de lo que tú querías ser? Yo era un fiebrudo, tanto así que mi papá me regaló un uniforme de los Leones y cuando era viernes para sábado, yo dormía con el uniforme. Nada más era cepillarme y salir a ir a jugar con el señor a jugar béisbol. Pero era desde que me levantaba con una pelota. Mi abuelo era carpintero, me hacía los bates. Y bueno, nada, me tenía consentido también. Y no tuve, como dicen, la oportunidad de aprender de mi padre desde que comencé, desde el infantil hasta el juvenil, sino ya que me agarró en el... ¿Pero eso por qué? Porque estaban distanciados geográficamente hablando. Así es, él estaba aquí en Caracas, yo estaba en Falcón, y todo lo que yo aprendí, lo aprendí, bueno,
con mis coaches allá en Venezuela. Cuando Juan Bené tenía un programa que se llamaba Lo Mejor de la Semana, Sí. entrevistaron a Bruce Sutter, cómo lanzaba la bola de tenedor. Y yo, bueno, empecé a ver, vi la forma y empecé a practicarlo. Y cuando yo fui a los Nacionales de Ciudad Bolívar, ya yo lanzaba tenedor cuando yo llegué allá. Por eso tenía ese no run, Así es. solo faltaba un out. Así Y es. siempre pensaste en ser pitcher. Siempre me gustó. Tenía la posibilidad de jugar a shortstop también. Tenía muy buenas manos. Eso lo demuestra cuando me daban los rolling ahí por el Claro. pitcher. Bateaba bien. Pero me llamó más la atención de continuar la parte del pitcher. Pero fue una decisión tuya, no que un scout te dijo, tienes mejores condiciones para esto o aquello. No. Cuando mi papá me dijo aquí en Caracas, me dice, ¿qué quieres ser? ¿Infielder o pitcher? Le dije pitcher. Y bueno, y ahí cerramos el negocio y dejamos el infielder y nos dedicamos a picheo porque, bueno, también me gustaba, pues me apasionaba estar montado, como dice, ser el director de la orquesta Sí. para poder dirigir lo que es el béisbol. Cuando Urbano dice el director de la orquesta, tiene que ver con... Esto siempre es bueno repetirlo. Con el rol del pitcher. Todos los peloteros, indudablemente, que tienen un papel importante. Por supuesto. No es para menos. Pero en el béisbol, por su naturaleza, por sus características, la acción comienza cuando el pitcher suelta la pelota. Así es. Por eso es que las cámaras de televisión están sobre la lomita y los fanáticos en el estadio están pendientes del pitcher. ¿Qué diferencia? Imaginemos por un momento a Urbano Lugo padre en ese tope de condiciones. Yo recuerdo mucho a tu papá, Urbano, sobre todo en doble A, tu papá era realmente un pitcher premium. Y por supuesto que cuando él firma al béisbol profesional, viene con todo ese bagaje y eso generó una gran expectativa. Como la expectativa generada por ti, por ser hijo de Urbano Lugo, precisamente. Viéndolos por un momento, un ejercicio de imaginación, los dos en su tope, ¿qué diferencias había o qué similitudes había entre ustedes como lanzadores? Bueno, mi papá se basaba más que todo en picheo quebrado. Yo dependía de... Mi recta no era una recta potente o tan poderosa como es lo de los muchachos de ahora, pero sí llegué a alcanzar hasta 93 millas. Entonces, desde 89 a saltar a 93, el control, ambos teníamos el control, pero mi papá era más mañoso. Dependía de la curva y bueno, eso fue lo que lo hizo famoso. Que él decía que cuando estaba calentando, él buscaba las pelotas nuevas, porque sentía que la pelota se movía más sin quitarle el brillo para hacer los lanzamientos quebrados. Yo buscaba las pelotas que eran más pesadas, porque cuando la pelota pesa un poco más, Sí. te ayuda a partir un bate, como dice, a darle que al bateador se le dé un ñameado, como decimos nosotros. Y eso, tener el control también para ubicar los picheos. Tú tuviste una larga carrera, Urbano. Tú lanzaste desde 1981 hasta 1998 aquí en la Liga Venezolana y eso incluyó, lo decíamos hace un momento, pasantías por las ligas menores, en las sucursales de California, las grandes ligas mismas, con Detroit también y Montreal. Estuviste en la Liga Mexicana. Hoy en día uno percibe, y eso se entiende, tiene mucho que ver con lo económico, cómo cuidan los brazos. Tú tenías un brazo de goma para haber lanzado tanto tiempo y con efectividad, sin rastros de dolores en el brazo que deben haberte dolido en algún momento, ¿no? Yo creo que después, cuando tuve la lesión, pero las veces que terminaba en Estados Unidos es cómo tú te preparas, cómo tú te cuidas, cómo cuidas tu cuerpo para asumir un reto. Terminábamos de jugar en Estados Unidos, llegábamos aquí en septiembre, que terminaba la liga de novato, por decirte, el primer año, y tenía hasta octubre para volver a retomar. En esa época se empezaba entre el 12 y el 15 de octubre, y los entrenamientos eran 15 días. Ya con 15 días uno hacía una pretemporada. En Falcón yo me preparaba. Tenía compañeros para que echaran bullpen, les lanzaba práctica. Para el momento de llegar aquí a Caracas, bueno, ya venía en condiciones y correr bastante ejercicio y bueno, cuidarme bastante, muchos ejercicios de pierna para fortalecer. Y eso fue lo que me ayudó a mí a mantenerme por muchos años. Yo creo que la base para un pitcher es no dejar de hacer nada.
tienes que hacer ejercicio, fortalecer piernas, al siguiente día hacer ejercicio para los brazos y correr. Correr porque ya cuando empiezas séptimo, octavo y noveno inning, que tú ves que la recta todavía te llega, es porque está rindiendo efecto el trabajo que uno ha hecho por muchos años. Amigos, conversamos con Urbano Lugo, uno de los peloteros más emblemáticos en la historia de los Leones del Caracas. Urbano, entre tus victorias con los Leones, tú decías hace un momento, te definiste como que te gustaba controlar el juego. Sí. Tú ganaste 18 juegos en postemporada. Tu carrera coincidió cuando yo era reportero en el Diario El Nacional y tuve la oportunidad de ver muchos juegos, verte. Uno tenía la impresión que tú estabas como, no sé si era casualidad, no sé si era que tú lo pedías, no sé si era que estabas en la rotación, pero uno siempre tuvo la impresión que para los partidos importantes tú estabas allí. Tú tenías la pelota sobre la lomita del estadio universitario o de cualquier otro estadio de la liga local. Yo creo que eso se gana, uno se lo gana. Uh-huh. Y además la confianza, yo digo que he sido bendecido con todos esos managers que dijeron aquí en Venezuela. Me tocó Bill Plummer, Bill Robinson un año, uh-huh. Pero después vino Phil Regan y para mí, bueno, señores, aparte de los consejos como pitcher que fue también, me ayudó mucho, la confianza. Yo siempre lo digo, Phil Regan iba a preguntarme qué quería hacer yo, si lanzarle al que estaba o al que estaba de prevenir. Él no iba a ordenarte a ti, él te preguntaba primero. Y cuando no jugaba, él me decía, quiero que estés al lado mío para que me ayudes a ver y que me dejes alguna opinión. Entonces, eso a uno como jugador lo satisface. ¿Por qué? Porque el momento que dicen play ball, yo me enfocaba a ver el juego. Así no me tocara pichar, pero siempre me gustaba estudiar los bateadores y eso es lo que iba aprendiendo. Yo tenía una ventaja de que yo tenía una libretica y yo iba anotando con qué falló el bateador este. Y bueno, después sacaba mi listica para ver con qué falló el primero. Por decir, a Alfredo Pedríquez le pichamos en esta forma, Norman Carrasco en la otra, a Guillén así, a Pérez Tobar y así sucesivamente. Todo eso lo sacaba yo de mi libretica. Y eso era lo que me ayudaba a mí a que cuando me tocaba lanzar, bueno, ya yo tenía una idea. Entonces lo ponía en práctica en el bullpen y cuando empezábamos el juego, bueno, ya era normal entre el catcher y mi persona para no estar chequeándole a cada rato. Entre el catcher y mi persona. Si hay una relación en el béisbol donde debe haber una gran intimidad, tal vez, entre el shortstop y la segunda base para realizar el double play tan común en esa almohadilla, pero ninguna quizás como la del pitcher y el catcher. Se habla de una compenetración. Sí, Eduardo Pérez me decía a mí una oportunidad que uno tiene que saber qué come el pitcher, cuándo se siente bien. En esa relación durante los partidos, cuando tú lanzabas, ¿quién controlaba el juego? Yo lo controlaba. Así estuviese Johnny Bench o Baudilio Díaz. Cuando yo empecé, estaba Baudilio. Yo me dejaba guiar por Baudilio. Ya después que agarré experiencia, yo le decía, yo soy el que asume la responsabilidad. Aquí me tocó un caso con Carlos Hernández y muchos de los bateadores nunca se fijan. Yo daba la seña a Carlos con las manos. Yo me veía para el piso, yo le decía, Carlos, tú chequeame la mano. Yo le decía, le movía los dedos, cambio. Le hacía recta adentro, recta afuera, la ubicación, tenedor. Le daba yo los picheos. Me decía, no, pero yo soy el que dice, sí, pero a mí los batazos me los dan a mí. Y lo hacía con Wickelman, lo hacía con Henry Contreras. Yo dirigía, después que Baudilio sale del Caracas, yo tomé la rienda de mi juego. Muy bien, muy bien. Urbano, tú firmaste para jugar con el California en el 82. Y en el 85 llegaste a Grandes Ligas, un lapso realmente breve, considerando que se presume que son un promedio de 5 años lo que debe pasar un pelotero en las menores para estar listo en las Grandes Ligas. ¿Qué tuvo que ver con ese ascenso, tan vertiginoso? ¿Los coaches, tu empeño? Yo creo que el empeño que le puse yo para poder subir. Siempre me decían, no, bueno, aquí se tardan 4, 5 o hasta más años para subir a Grandes Ligas. Bueno, mi primer año, en esa época no había extender sprint ni nada. Ahorita terminaba los entrenamientos, empezaba la clase A y después había un lapso para empezar lo que era la rookie. Mi primer manager fue Gustavo Gil
y el coach de picheo era Aurelio Monteagudo, que en paz descanse. Norman Carrasco estaba en esa clase A. Yo iba a ser asignado para la rookie ese año, pero como no había entrenamiento al finalizar, claro, me enviaron a la clase A media, se llama esa, porque después tenía la clase A fuerte que estaba en California. Y ahí tuve 0 ganados y 2 perdidos y efectividad, bueno, de 14 y pico. Pero era mi primer año de aprendizaje. Cuando empiezan ya los entrenamientos para la rookie, me mandan a Salem, Oregon, donde yo estaba asignado, donde iba a ser el equipo. Ahí quedamos campeones y yo fui el pitcher ganador. Gané 8, perdí 3. El manager en ese momento es el manager actual de los Cachorros de Chicago, el señor Joe Maddon. El gerente general ahorita de los Nacionales de Washington, Mike Rizzo, era el segunda base mío de esa época. Imagínate tú. Y estaba también Kurt McCaskill, también que jugó conmigo en Grandes Ligas en la época de Mike Witt, Kurt McCaskill, John Candelaria, las rotaciones que tenían los angelinos. Ahí nos alternábamos nosotros. Ese año quedamos campeones en clase A. Al siguiente año empiezo en la clase A media. Ese año lo habían cambiado a Peoria, Illinois. Luego me suben a la clase A fuerte, que estaba Norman Carrasco ahí. Se fue en el 83. En el 84 me invitan al entrenamiento de AA. Hago el equipo en el equipo de AA y fui el máximo ganador con 13 ganados y 7 perdidos y 2 carreras, 2.16, algo así, en carreras limpias. Me lastimé la espalda, un lumbago. Me llevan a hacer los exámenes a California y me dice el gerente general que si no me hubiese lastimado, me hubiesen subido. Yo le digo, ¿y por qué no? Cuando estaba en mi plenitud, ¿por qué no me subieron antes? Ese mismo año, en el año 84, o sea que hubiese durado 3 años. Bueno, pasó, hice mi terapia, me recuperé, jugué aquí en Venezuela, fui a entrenamiento, me inscribieron en el roster de los 40 en el año 85. En el último día me bajan a mí porque necesitaban quedarse con un zurdo. En esa época estaba Bob Keeper y Pat Clement, que eran los 2 zurdos. Me bajan a mí el último día. Bueno, el hijo de Ada va para la Liga Menor para AAA. Pero nunca lancé en AAA. En el momento que iba a abrir, Winston Chilote Llena, que fue el manager de nosotros por muchos años ahí con los angelinos, me dice, esta noche no vas a pichar ni Claiborne porque mañana vienen los directivos de Grandes Ligas, los quieren ver lanzar. Bueno, perfecto, nadie sabía. Al terminar el juego le dice, Claiborne y Lugo van para Grandes Ligas. Bueno, y fue en Seattle cuando hicimos el primer viaje en el Kingdom. ¿Y por qué fue el ascenso? ¿Estaba ya previsto o ocurrió algo en el interín? Alguien se lastimó, uno de los veteranos. Creo que ahí estaba, si mal no recuerdo, Tommy Jones. Un honor. Tommy Jones. Fue un honor y cuando se lastimó Tommy Jones necesitaba un abridor y me subieron en ese momento. Pero me pusieron como relevo junto con Claiborne. Estuvimos los primeros juegos y después me dieron más oportunidades de abrir ocasionalmente. Ese año, en el año 85, el único juego completo que lancé en Grandes Ligas se lo lancé a Kansas City cuando ellos quedaron campeón de la Serie Mundial contra los Cardenales de San Luis. George Brady y compañía, ¿no? Así es, Balboni, Frank White, Welle Washington. Como Otis. Sí, Bueno, fueron los campeones. Ya basta decir que fueron los campeones de la Liga Americana. Entonces tengo el orgullo de que, lancé el juego completo ahí y varias veces juego de 8 innings a los Medias Blancas de Chicago. Osvaldo Guillén estaba en esa época con... Sí, su año de novato también. De novato. Sí. Cada vez que yo iba a lanzar, le decía al primer bateador que era... Darrell Boston, que vino aquí con los Tiburones de La Guaira, me chequeaban la pelota porque decía que yo lanzaba saliva. El tenedor se movía tanto que la gente pensaba que yo lanzaba saliva y le digo, no, es que no. Y en cada picheo, cuando se movía tanto, me chequeaban la pelota. Sí. Y le decía, revisen el guante. Pero era cosa de Osvaldo metiéndose conmigo. Osvaldo. Entonces yo volteaba para abajo y él estaba así, como que burlándose. Pero ven acá, ¿y Darrell Boston qué tiene que ver con esta historia? Porque jugó aquí, entonces Osvaldo le decía, mire, se tira saliva. Ah, ya, muy bien. Cuando lo dominaba o lo hacía luz unimar con los picheos con el tenedor, le decía, chequea la pelota. Hasta el mismo Carlton Fish,
Carlton Fisk lo ponché con un lanzamiento que la bola rompió tanto que ni el catcher no la agarró. Rebotó, la agarró de rebote, tiró primero y lo sacó y mandaron a chequear. A 23. Pero era parte de que Osvaldo siempre haciendo su... Es un lugar común urbano, pero caramba, hay una estadística según la cual yo creo que se ha reducido en los últimos tiempos. De cada 100 peloteros que firman, solo 10 llegan a Grandes Ligas. Tal vez esté un poquito menor ya, probablemente. ¿Qué significó para ti llegar a las Grandes Ligas? Bueno, el sueño de cualquier joven que tiene aspiraciones, primero de firmar al profesional, segundo la meta es llegar a Grandes Ligas. Y el ascenso, hacerlo tan rápido, como tú dices, durar 3 años en ligas menores y subir tan rápido, yo creo que fue gratificante. Todo lo que aprendí también, el haber jugado aquí en la Liga de Invierno en Venezuela, sí, me ayudó mucho, mucha experiencia, porque ves muchos peloteros en esa época con experiencia de Grandes Ligas, prospectos de AAA que en algún momento uno se lo topó en la Liga de AAA, y me dio la ventaja de aprender mucho de este béisbol. ¿Para qué? Para cuando uno iba para allá ya uno tenía la experiencia, aunque siendo uno un novato, el haber jugado la pelota del Caribe yo creo que ayuda mucho. Que es lo que ha faltado aquí con los pitchers, que no le permiten, que le dicen que fatiga extrema. Uno sabe hasta cuándo puede aguantar o hasta dónde puede seguir. ¿Llegaste a lanzar con dolor? No, nunca. Cuando tenía alguna molestia, le hablaba con el manager y me paraban ese día y me daban un día más, dependiendo de qué tan fuerte era la molestia. Pero nunca le llegué a lanzar así con molestia porque sabía que me podría lastimar yo mismo. Claro. Uno ve tus números, sobre todo en las ligas menores, ganaste 71 juegos. Pero uno también se da cuenta que tenías un rol, fuiste pitcher abridor, fuiste pitcher intermedio. ¿Cómo decirlo? Esa falta de regularidad en un rol particular, ¿fue beneficioso? ¿No lo fue? ¿Tú pensabas que podías ser abridor a tiempo completo o que podías ser relevista intermedio a tiempo completo? En fin. En ligas menores yo siempre fui abridor. Desde que comencé mi carrera siempre fui abridor. Cuando llegué a Grandes Ligas, bueno, ahí fue donde tenía que relevo largo, bueno, sería Lugo, relevo medio, o sea, que ellos cambiaban. Esas son unas decisiones que tú no podías. Tú no podías controlar, opinar, no lo controlabas. No. Y era el manager y me decía, bueno, tú eres el primer relevo. Una anécdota que me pasó, bueno, estaba con Detroit, estaba Jack Morris en esa época, estaba también Mike Henneman, que vino aquí con los Tiburones de La Guaira, Lou Whitaker, Alan Trammell, Mike Heath, que era el catcher, Kirk Gibson, Cecil Fielder, Lance Barris era el catcher. Mike Heath era, y Matt Nose eran los dos receptores. Ya Parris había ido para Texas. Llegué temprano, como siempre estaba, y corrí lo que tenía que hacer y hice todo mi ejercicio. Sparky Anderson me dice, disculpa, Jack Morris no va a pichar hoy, pero vas a abrir tú. Disculpa. Ya después que me había matado ahí, le dije, bueno, está bien, no hay problema. Tú no podías darte el lujo de decir que no puedo. Yo mismo soy, dame acá. Piché 6 innings, no lo hice tan mal. Yo gané 2 juegos cuando empezó la temporada. Ganamos los 2 juegos que había ganado el equipo, lo había ganado yo. Uno lo gané en Baltimore y el otro lo ganamos en Detroit. Tenían que bajar a un outfielder y me bajaron a mí. Siempre me perseguía la mala suerte porque querían hay que ver más al outfielder. Cuando me dicen, no, que en septiembre nos vemos, yo digo, pero ¿por qué tan lejos? Y yo he hecho mi número y he podido pichar bien. Pero son cosas que uno va aprendiendo en el camino y nunca desmayé para ese evento, porque son cosas que suceden, son cosas que no puedes manejar. Solamente cuando te dan la oportunidad es demostrar lo que puedes hacer. Estamos conversando con Urbano Lugo, queridos amigos, invitados a su triple play de esta semana. Urbano Lugo, pitcher derecho de los Leones del Caracas. Solo 2 lanzadores en la historia de los Leones tienen más victorias que Urbano. Diego Seguí y Luis Peñalver, también con carreras muy, muy prolongadas. Urbano, a mí también me llamó mucho la atención cómo una vez que tú sales de Estados Unidos, vamos a decirlo así,
pasaste 4 años en México también. Y en México... En México, yo recuerdo haberte hecho llamadas a México para... hay que porque pichar. tenías temporada, había que pichar, ¿verdad? Esa es una liga de bateadores. Sí, la pelota, aparte que los parques son pequeños, las pelotas mexicanas, bueno, son matadores de pitcher. Allá en México hay que ganar. Cuando dices que ganar, ¿a qué te refieres? Porque ganar es ganar, obviamente, ¿no? Sí, pero no te puedes dar el lujo de perder 2 o 3 jueguitos porque te botan. Ah, entiendo. A mí me pasó algo, o a mí no, a Tito Landrum, estábamos jugando juntos con los Charros de Jalisco. Tito estaba bateando 365 de averaje. Y lo botan porque no había dado jonrones. Y yo hablo con el dueño del equipo y le digo, pero si es que Tito Landrum nunca ha sido jonronero. No, es que nosotros lo traímos para que él diera jonrones. Y digo, pero es que él nunca ha sido un hombre de bateador de línea, bateando 365. Y digo, wow. Entonces, si yo pierdo 2 jueguitos más, también me botan de aquí. Pero tuve la suerte también de que todas mis temporadas en México gané más de 10 juegos. Sí. Mi última temporada iba por la triple corona. Efectividad, ganados y ponchados. Quedé segundo en efectividad. El último juego necesitaba ponchar 11 para ganar el liderato de ponche. Eran como muchos, ¿no? Eran bastante porque yo no me caracterizaba en ponchar mucho, pero yo siempre era de mantener la pelota y hacer contacto. Pero en México algo pasó que desarrollé la habilidad de ponchar. Lo que hacía contrario, no le lanzaba picheo rompiente a México, sino más que todo recta. Y la recta mía todavía se mantenía en 90, 91. Y yo siempre, Miguel Ángel García me decía cuando estábamos en contra, aquí hay un mexicano que dice que te va a matar a palo porque tú no le vas a tirar recta. Y lo único que vio esa segunda base fueron puros recta. Otros juegos siguientes contra ese mismo equipo se hizo tan amigo mío. El mexicano, que cuando yo iba no jugaba. No jugaba. Me decía, no me vas a partir más bates, porque eran 2 o 3 bates que le partía por juego. Y se hizo la amistad. Pero en México uno va a trabajar. Tienes que rendir. Allá estuvo conmigo Benito Malavé, José Villa en ese momento, cuando yo empecé. Villa lo botan porque no rindió los primeros juegos. Y Benito, bueno, duró un poco más. Y yo después tuve la fortuna de jugar 4 años más en México. Y bueno, terminar los últimos 4 años en Taiwán. Yo vi en tu registro en México que tú dirigiste en una oportunidad. ¿Y cómo? ¿Que votaron al manager o qué pasó? Tú lo debes conocer, el Diablo Montoya. Claro. Un manager demasiado efusivo. Perdimos un juego 2-1 contra los Sultanes de Monterrey. Sultanes de Monterrey son los Yankees de Nueva York en México. Ahí estaban puros grandes ligas. Y perdimos un juego 2-1. Termina el juego, subimos al clubhouse, bueno, cada quien cabizbajo porque perdimos. Y bajaron la casa y yo le digo, vamos, que perdimos un buen juego contra uno de los mejores equipos aquí en la Liga Mexicana. El Diablo Montoya en ese momento empezó a insultar a todos. A los peloteros. A los peloteros, y en eso, bueno, yo como era extranjero, yo no tenía nada que perder. Yo le dije, usted se da el lujo de insultar a estos jóvenes, a los mexicanos, pero yo como pelotero, yo no acepto esa agresividad que tiene, porque perdimos contra uno de los mejores equipos. Y le dije al dueño, o se va el manager o me voy yo. ¿Así? Se lo puse ahí. Usted decide. Votaron al manager. Y me dice, ¿y tú eres capaz de dirigir? Bueno, dame acá. Yo lo que era pitcher y dirigía. Tenía los técnicos ahí que me ayudaban. Ganamos 5 juegos en forma consecutiva. Porque dejé a los muchachos jugar y digo, diviértanse. Este es un juego. Claro. Aquí nos pagan por jugar, por divertirnos, pero vamos a respetar siempre al equipo contrario. Relájense. Después hubo un momento de apremio porque en esa época hubo en Guadalajara una explosión y salió el gobernador en ese momento de ahí, porque era uno de los dueños del equipo y no tenían como para pagarle a los extranjeros. Y le dije, bueno, vamos a dejarlo así. Todos los extranjeros decidimos abandonar el equipo ese año para que pudieran terminar la liga y poderle pagar al resto de los mexicanos. Pero fue una experiencia bien bonita de haber dirigido ahí en México.
Urbano estuvo en México entre 1991 y 1994, siempre con los Charros de Jalisco. Tú acabas de citar al mexicano que decidía no jugar cuando tú estabas lanzando. En toda esta prolongada carrera, ¿hubo alguien o varios, si es que hubo, que Muchos. te daban ellos a ti? Si los recuerdas, a veces los pitchers se hacen los locos y no quieren recordar nombres. Aquí era Sojo. Sojo siempre fue un buen bateador. Cañate, el año que jugó en Grandes Ligas, que quedaron campeones, Cañate, todos los picheos que yo hacía, que consideraba que eran buenos para mí, Cañate me le daba, pero por todos lados. En Grandes Ligas, Ken Herbeck, primera base de Minnesota. Y el tercera base, Kelly Gruber, que jugó aquí con Cardenales de Lara también. Toronto. Increíble. Picheos que hubo a Ken Herbeck, le lanzó un tenedor que casi da en el piso y me la sacó en el Metrodome. Tú sabes que yo recuerdo un jonrón, lo que no recuerdo es que los pormenores. Un jonrón que te dio a ti Carlos Café Martínez. ¿Fue así? Café me dio. Pero yo no sé si Café corrió las bases al revés. Yo no sé, algo hizo él. Ese fue en ligas menores. Ah, eso fue en ligas menores. En ligas menores. Y tú sabes que uno trata de cuidarse y ayudarse. Y yo le digo, Café, si no hay hombre en base, te voy a lanzar recta. En el primer inning lo ponché con pura recta. Agarré mi pelota. Yo nunca llegué, como dicen, a perrear a ninguno de los jugadores, sino yo siempre tuve un respeto con cada uno de ellos. Era un valor que estaba arraigado en esos tiempos, ¿verdad? Sí. Y no es como ahora, que ahora tú ves que ponchan a alguien y empiezan a casi dar voltaretas ahí. Entonces es una falta de respeto. Pienso yo, pues, porque estás demostrándole algo. Yo lo más efusivo que hacía era encogidito así y recogía el brazo, pero nunca le demostré efusión en cada uno. Café me da jonrón en el segundo inning. Cuando me pisa primera, empieza a correrme de espalda. Ah, así fue. Cuando pasó por segunda, igualito, con los brazos brincando. Cuando pasa por tercera, yo le digo, Café, donde te vea, te voy a dar un bolazo. Porque si me das jonrón, corre las bases. Claro. Pero no me hagas esto. Y además somos paisanos. Caracas La Guaira, el primer juego, un domingo aquí. Primer picheo con Café y le dije, y le voy a dar un bolazo. 3 le lancé, no le pegué. Yo decía que lo más fácil para uno un bolazo es de la rodilla al hombro. Ajá. Ahí uno no lo pela. Pero dije, no, pero yo quiero darle en la cabeza porque yo no quiero hacer vomitar. Pero en ese momento, ya después que pasó, le lancé los 3 bolas, 0 strike 1, strike 2, rolling a segunda. Y yo siempre, cada vez que dan batazos por los lados de mi guante, en este caso al lado izquierdo, primera o segunda, yo siempre ya tenía el hábito de correr. Y cuando dio por segunda, yo me le fui por detrás, lo fui insultando y le dije de todo y Café nunca me dijo nada. Bueno, pasó el incidente, vuelvo otra vez al montículo y Café después empezó a gritarme desde el dogado. Yo le dije, pero bueno, si tuvimos aquí a Patique Mingo, ¿por qué no lo resolvimos? Salió al home, se paró en el home y fui yo en ese momento a resolver y a matar la culebra después de una vez. Pero que va, no pasó nada porque en lo que había engatillado cuando hice así, Andrés ya me tenía agarrado la mano. Pero no Andrés pasó. Andrés. Pero ya después de eso, al siguiente día nos dimos la mano, no pasó nada, me respeta, yo te respeto y así fue. Amigos, esos son los pormenores que desde la tribuna uno no está en capacidad de percibir. Esos detalles tan singulares como este que nos está contando Urbano Lugo en su entrevista de hoy, nuestro entrevistado para Triple Play. Termina un episodio más de Triple Play con Humberto Acosta por Unión Radio.